Bueno, Dios lo bendiga grandemente. Como hermano, tengo el privilegio de compartir la palabra con la iglesia nuevamente. Eh, Hermano, el tema que quiero compartir el día de hoy es relativamente una continuidad de los mensajes anteriores que he podido compartir eh, sobre el tema del adversario, sobre el tema del enemigo, de Satanás. Son temas bastante espirituales, hermano, y hay que entenderlo de forma espiritual. Hay que entenderlo de forma espiritual porque de forma natural probablemente no lo vamos a entender. Así que primeramente quiero hacer una oración, hermano. Acompáñame a orar para que el Señor nos ayude a entender estos temas espirituales. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, en estos momentos nos presentamos como iglesia delante de ti, Padre. Primeramente, Padre de la gloria, para pedirte perdón por algunos de nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que seas tú, Señor amado, abriendo nuestro entendimiento, Padre. Que seas tú, Dios del cielo, pudiendo, Señor, explicarnos de forma concreta y que nosotros podamos entender tu palabra, Señor. Y te pido, Dios, que si hay alguien aquí que no se ha convertido, Padre, que pueda también entender estos temas espirituales, Padre de la gloria, porque sabemos que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Pero en tu infinita misericordia te pedimos, Señor, que trates con él para que él pueda entender estos temas, Señor, importantes. Y te pedimos, Dios, de que me ayudes a mí también, Padre de la gloria, para poder explicarlo de la forma correcta, Señor, para no añadir nada a tu palabra, Padre, ni quitarle ni añadirle, Señor, sino exponerla tal cual como ella está escrita, Señor amado. Te doy gracias y te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a compartir pantalla. Ahí se ve la diapositiva, hermano. Amén. Bueno, hermano, el tema que quiero compartir con la iglesia es resistiendo al diablo. Déjenme quitar esta barrita que tengo aquí. Me está estorbando. Hermanos, hay una realidad que nosotros vivimos día tras día, hermano, y es la realidad de que el cristiano tiene un adversario. El mundo entero, como habíamos hablado anteriormente, está bajo el maligno. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y es una realidad, hermano, que muchas veces obviamos y que muchas veces dejamos pasar por alto, hermano. Que tenemos un enemigo, que tenemos un adversario, hermano. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. No exagerar como los religiosos que todo es el diablo, pero al mismo tiempo tampoco ignorar las maquinaciones de nuestro adversario, del enemigo, de Satanás, la serpiente antigua y muchos nombres como lo enseña en la palabra. Entonces no podemos obviar esto, hermano. Y la Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana, hermano. ¿Cómo podemos resistir las acechanzas del enemigo? La Biblia dice que él anda como león rugiente, hermano, buscando a quien devorar. Él está al acecho, también enseña la palabra. Cuando vemos estos documentales de la vida salvaje, hermano, y vemos estos grandes felinos, los leones no pierden energía, hermano, ellos no pierden tiempo en perseguir a su presa. Ellos lo que hacen, hermano, es que se ocultan en algún lugar, son tienen estrategia, hermano. Se ponen para que el aire no le dé en contra, para que su olor la persona no lo pueda percibir, el otro animal. Y ellos lo acechan, hermano, lo acechan escondido en algún lugar y cuando el animal se distrae, es allí, hermano, donde el león, el felino, toma su presa. Y la Biblia dice que de esa forma
está el enemigo acechando, hermano. Él no te está persiguiendo, él no está detrás de ti. Él está buscando el momento, hermano, en el cual nosotros nos descuidemos para en ese momento acecharnos. Para en ese momento destruirnos por completo, hermano. Porque esa es la misión de Satanás. Destruirnos para que obviamente pasemos la eternidad juntamente con él en el infierno. Y es necesario, hermano, que entendamos algunos temas de la Biblia netamente espirituales para que podamos resistir al diablo, hermano. Vamos a ver, hermano. Una verdad espiritual que muchas veces no se predica tanto, hermano. Creo que por miedo a que nos comparen con los grupos religiosos o por que desconocemos del tema, por muchos motivos, hermano, pero es una realidad, hermano, que hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual, hermano, que nos rodea, que con nosotros, con nuestros ojos naturales, no percibimos y no vemos, hermano. Pero es una realidad latente en la vida de cada uno, en el mundo entero. Hay un mundo espiritual. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 14 al 18. Y preste mucha atención aquí, hermano, lo que dice la palabra. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Disculpe, hermano, hay una aquí, ahora sí, gloria a Dios. Y sitiaron la ciudad, el 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y lo hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo, hermano. Hermano, esto es algo tremendo y poderoso, hermano. Vemos en la escritura que había una situación con Israel, hermano. Había un enemigo que lo estaba acechando y era los sirios. Estaban acechando, hermano, y buscando la manera de destruir a Israel. Pero cada vez que venían a atacarlo, ellos iban por un lado e Israel se iba por otro lado. Y nunca lo podían acechar, no podían emboscarlo. Y ellos venían otro día por la izquierda, pero Israel se iba por la derecha. Y no encontraban la manera de poder emboscar al pueblo de Dios. Y entonces el rey enemigo le dice a su gente, ¿no será que aquí yo tengo un infiltrado? En pocas palabras, hermano. Yo tengo a alguien aquí que está pasando información porque cada vez que vamos a hacer una emboscada, a esa gente se nos escabullen. ¿Cómo es posible eso? Y ahí uno de ellos le dice, no, señor, aquí no hay nadie infiltrado. Lo que pasa es que con ellos está el profeta. Y cada vez que tú piensas algo en tu intimidad, el profeta lo sabe. Y el profeta da la advertencia para que su pueblo no sea emboscado. Es por eso que cada vez, hermano, que iban a emboscar al pueblo de Dios, el profeta Eliseo le decía, y vienen por la derecha. Y entonces ellos se iban por la izquierda. Entonces, hermano, cuando esta persona le dice al rey enemigo estas palabras, ellos tienen al profeta. ¿Qué hizo el rey? Bueno, ya no vamos contra Israel. Ahora vamos contra ese hombre. Vamos contra el profeta. Y dice que maquinearon, hermano, una situación para emboscarlo y sí lograron emboscarlo. Dice que lo
lo acecharon de tal manera que ellos no tenían cómo moverse, hermano. Y el profeta Eliseo estaba con su criado. Y cuando amanece, su criado ve y despierta, ve que estaban, hermanos, asediados por el enemigo y no tenían forma alguna de cómo escaparse, de cómo escabullirse. Y el criado le dice al profeta, ahora, ¿qué haremos? Ahora, ¿qué haremos, hermano? ¿Usted se imagina eso? 2 personas contra un ejército militar, hermano. ¿Usted se imagina el miedo, el temor que tenía el criado? Pero el profeta Eliseo le da unas palabras poderosas al criado y le dice, no temas, porque más son los que están con nosotros. Hermano, esto es algo que hay que entenderlo de forma espiritual. Este criado no entendía lo que le estaba diciendo, porque naturalmente él veía el ejército. Sus ojos naturales veían el ejército, hermano. Y es lo que nosotros vemos, hermano. Nosotros vemos lo natural. Nosotros no podemos ver más allá. Y muchas veces, hermano, cuando vienen las aflicciones a nuestra vida, nos enfocamos en lo natural y nos olvidamos de que hay un Dios espiritual, que hay un Dios poderoso que puede resolver cualquier circunstancia, hermano. Y este criado veía al ejército y dice, pero ahora, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y el profeta le dice, Señor, ábrele sus ojos. Ábrele sus ojos. Esto es tremendo, hermano. Esto es poderoso. Hermano, y dice que Dios escuchó la petición de Eliseo y abrió los ojos espirituales, porque él estaba viendo naturalmente al ejército. Y cuando Dios abrió los ojos espirituales del siervo, dice que el siervo veía un escuadrón, un ejército en las montañas, hermano, con carros de fuego y a caballo, que eran superiores al ejército que lo estaba acechando. Hermano, hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual, hermano, que nosotros no podemos obviar. Si en estos momentos Dios se placiera de abrir nuestros ojos espirituales, hermano, probablemente nosotros aquí veríamos ángeles buenos, tanto como los ángeles caídos. O sea, nosotros no podemos olvidarnos de eso, de que naturalmente hablando estamos aquí, pero existe un mundo espiritual, hermano. Y esa es una verdad que enseña la palabra de Dios. Hermano, y todos conocen la historia, el profeta oró para que el Señor le diera una ceguera al ejército y el Señor los encegueció. Pero eran 2 personas, hermano. 2 personas que naturalmente eran 2, pero en el mundo espiritual, hermano, eran miles y miles y miles que estaban a favor de los siervos de Dios. Entonces, una realidad, hermano, que no podemos obviar, que tenemos que entender que existe un mundo espiritual. Pero así, hermano, como existe ángeles de parte de Dios, también sabemos que está el adversario. Y nosotros no lo vemos, hermano. Y ese es el gran peligro. Ese es el gran peligro, que nosotros no vemos al enemigo. No sabemos por dónde nos va a atacar. Pero es necesario que entendamos lo que enseña la palabra de Dios para estar preparado ante las acechanzas del diablo, hermano. Vamos a seguir viendo, amado hermano. Cuando nosotros escuchamos el término Jehová de los ejércitos, muchas veces personas lo dicen y muchas veces no entienden qué significa eso, hermano. Dice que esto hace referencia a las huestes espirituales, las cuales Dios tiene a su mando. El Señor tiene su ejército, hermano. Dios en su infinita misericordia, en su soberanía, a Él le plació tener un ejército, hermano. Dios tiene un ejército. Por eso que cuando usted escucha Jehová de los ejércitos, está haciendo alusión a que Dios tiene su propio ejército, hermano. Y parte de ese ejército fue el que fue a ayudar al profeta Eliseo. Ese es el ejército de Dios, hermano. Son huestes espirituales. Entonces es algo espiritual, hermano, que nosotros debemos tener presente eso, hermano. Debemos tener presente eso. A veces pensamos que todo es natural y no, muchas veces proviene de lo espiritual, hermano. Esta expresión, con algunas variaciones, se halla en las Escrituras 283 veces.
Jehová de los ejércitos. La palabra hebrea en singular significa básicamente un ejército literal de soldados o fuerza de combate. Eso significa Jehová de los ejércitos. Significa que Dios tiene su ejército. Dios es poderoso y Él con solamente su boca hizo el mundo, la creación. Con una sola palabra Él puede hacer lo que Él quiera. Pero a Él le plació tener un ejército personal de Él. Ese es el ejército de Dios, hermano. Son millares de ángeles. En Nehemías, capítulo 9, versos 6 al 10, vemos esta gran realidad y dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cuáles son los ejércitos de los cielos que adoran al Señor? Las legiones y miles y cientos de miles de ángeles. Esos son los ejércitos, hermano, que adoran al Señor. En Mateo, hermano, este es un pasaje bastante conocido por todos. Capítulo 26, versos 50 al 53, vemos lo que dice nuestro Señor Jesús. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, echando mano de su espada, ese fue Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Mira lo que dice Jesús, hermano. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Mira, hermano, Jesús ahí podía apelar al ejército de Dios, hermano. Pedro saca su espada, le corta la oreja al soldado. Jesús le dice: detente, yo no necesito eso. Si yo hubiera necesitado eso, yo nada más clamo a mi Padre y Él me manda más de 12 legiones de ángeles. Hermano, una sencilla fórmula matemática. Una legión son 6,000. Y Jesús dice más de 12 legiones, pero vamos a sacarlo por 12. 6,000 por 12. Son 72,000 ángeles que el Padre estaría dispuesto a enviar para su Hijo, con una simple oración de Jesús. 72,000 ángeles. Si Jesús hubiera dicho: Padre, envíalos, hubieran procedido. Pero Jesús no lo hizo. Entonces vemos, hermano, de que el ejército de Dios es extenso. El ejército de Dios es grande, hermano. El ejército es innumerable. No tenemos la cuenta, no sabemos, la Biblia no lo detalla. La Escritura nunca indica el número exacto de los ángeles que fueron creados, pero a menudo alude a innumerables ejércitos. La Biblia no dice la cifra, hermano, no dice la cantidad, no dice el número del ejército de Dios, no dice el número de la cantidad de ángeles, pero sí da cifras pero muy extensas de la cantidad de ángeles. En Hebreos capítulo 12, el verso 22 nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Muchos millares de ángeles. No sabemos cuántos son, hermano. No hay forma cuantificable de poder determinar, son tantos, pero son millares y millares y millares de ángeles. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 5, el verso 11 al 13, dice, el verso 11, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces, hermano, no podemos cuantificar la cifra de cuánto es el ejército de Dios, hermano. Cuando dice Jehová de los ejércitos, se refiere a los millares y millares y millares de ángeles que Dios tiene a su mando, hermano.
Dios lo puede enviar a cualquier misión y ellos están dispuestos. Y él fue el mismo que mandó, como decíamos un momento, con el profeta Elías, cientos de ángeles, hermano, mayor que el ejército enemigo. Pero hermano, es una realidad espiritual que a veces no comprendemos y debemos entender, hermano, que hay un mundo espiritual. Como les decía hace un momento, si el Señor permitiera que nuestros ojos espirituales fuesen abiertos, hermano, aquí nosotros veríamos lo espiritual. Tanto ángeles buenos como malos. Hermano, pero allí hubo una rebelión de ese ejército. Ese ejército hubo una rebelión. Se nos dice en las escrituras que una tercera parte de una innumerable compañía de ángeles eligió rebelarse con Luzbel, con el lucero, Satanás. Apocalipsis 12:3 al 9, 12:3 y 4, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Nos habla del dragón, hermano, que con su cola arrastró, hermano, tercera parte de los ángeles, hermano. Vemos que Satanás también tiene buena cantidad, hermano, de ángeles a su disposición, una tercera parte. Y asimismo formó su ejército. Satanás quiere imitar todo lo que hace Dios. Y él formó su ejército. Nos lo dice Efesios capítulo 6, el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿No? Vemos que Satanás también está organizado. Se vino con la tercera parte de los ángeles y se organizó y hizo su propio ejército. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás y sus demonios. Contra Satanás y su ejército, ¿no? Porque son, hermano, la tercera parte de una cifra innumerable. ¿Cuántos ángeles tiene a su mando Satanás? Si hablamos de millares que Dios creó, no sabemos cuándo Dios lo creó, pero hablamos de millares, millones de millones. Una tercera parte de eso, ¿cuánto es? Son muchos y el ejército de Satanás es amplio, es grande, no es poco. La Biblia clasifica a los ángeles en rangos, hermano. Menciona por lo menos a 3 de los más importantes, que son arcángeles. Estos arcángeles significa ángel principal. El ángel principal es el que tiene a su cargo, es como un general, que es el que manda a otros ángeles. Ese es el arcángel. La Biblia nos habla del arcángel. También nos habla de los querubines. Los querubines sirven al propósito de magnificar la santidad y el poder de Dios y son protectores. ¿Usted se acuerda, hermano, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén y Dios dijo, vamos a sacarlo? No vaya a ser que extienda su mano y ahora tome del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué Dios hizo, hermano? En la entrada Dios puso un querubín, un ángel protector. Un querubín para que el hombre no volviese a entrar al huerto y tomara del fruto. Los querubines son los ángeles que protegen las cosas sagradas de Dios. Asimismo, hermano, cuando veíamos en el Antiguo Testamento, se me va de la memoria, hermano. Esto no lo tenía escrito, eso se me vino a la mente ahorita. Donde metían todo, hermano, helio, el maná, todo eso, ¿cómo se llama acá? El arca del pacto, hermano. Hermano, cuando Dios mandó a fabricar el arca del pacto, ¿qué Dios dijo? Arriba del arca, ponga 2 querubines.
que simbolizaban la protección divina de Dios del arca. Entonces los querubines, hermanos, simbolizan o significan o tienen como misión proteger las cosas sagradas de Dios. Esa es la misión de los querubines. Arcángeles, querubines, rangos. También la Biblia nos habla de serafines. Isaías capítulo 6 es el único lugar en la Biblia donde se menciona específicamente a los serafines. Cada serafín tenía 6 alas, utilizaban 2 alas para volar, 2 para cubrirse sus pies y 2 para cubrir su rostro. De esto sí la Biblia no nos da no nos arroja mucha información, pero sí son rangos, hermanos, arcángeles, querubines y serafines. Esos son los rangos que la Biblia da sobre estos seres celestiales que son parte del ejército de Dios, hermano. El lucero, el que se rebeló contra Dios, la Biblia lo llama como un querubín. Dice Ezequiel capítulo 28, el verso 12 al 16, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú harás el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mira esto, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedra de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vemos que el adversario de los cristianos, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, era un querubín, según lo que enseña la Biblia. Y los querubines, hermanos, para ser ángeles protectores, tienen que ser ángeles con mucho poder, hermano, para proteger que otros ángeles caídos no quieran apropiarse de las cosas de Dios. Son ángeles con mucho poder, hermano, no son cualquier cosa. Pero también, hermano, la gran mayoría de los eruditos, basándose en estudios bíblicos, también argumentan de que era un querubín, pero también tenía un rango de principal, porque tenía a su mando a otros ángeles. Eso es lo que dicen los grandes eruditos que han estudiado mucho el tema, ¿no? En el cristianismo, por más de 2000 años, se ha aceptado que solo hay 3 arcángeles dentro de la creación angelical. Estos 3 arcángeles principales se les dio autoridad sobre todas las demás huestes espirituales. Y son estos arcángeles Miguel, Gabriel y Lucero. Eso es lo que se ha llegado con los estudios bíblicos de todo el tema de Satanás, las cosas que hacía, cómo las hacía. Era un principal, hermano. No era cualquier cosa. Aparte que era un protector. Los ángeles, hermano, son mayores en fuerza y en potencia que los seres humanos, que nosotros, hermano. En 2 de Pedro, capítulo 2, el verso 11, nos dice esta realidad. Y dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hermano, en 2 de Reyes, capítulo 19, verso 35, describe un ángel que mató a 185,000 asirios que habían invadido Israel. Algunos también ven en Éxodo, capítulo 12, la muerte de los primogénitos de Egipto, la obra de un ángel. Entonces, hermano, vemos el poder que tiene un ángel. Son mayores en potencia, son mayores en poder que el ser humano. Hermano, algo que se ve mucho en los grupos religiosos es a las personas tratando de meterse con estos seres de tú a tú con ellos, hermano. Usted se imagina, hermano, ni Dios lo quiera, que el Señor permitiera
un encuentro de esos seres con una persona normal. El Señor no va a permitir eso, hermano. Son seres que son mayores en fuerza y en poder que el hombre. El Señor no va a permitir eso de ninguna manera. Un encuentro entre esos dos seres, el ser humano y un ángel, hermano, eso no puede ocurrir, hermano. El Señor no lo permite, hermano. Hermano, son seres que tienen mayor fuerza, son seres que tienen mayor astucia que el hombre. Entonces, Jesús limita a Satanás, Jesús lo vence en la cruz del Calvario. Dice Apocalipsis 12, versos 10 y 11, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Colosenses capítulo 2, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, el triunfo de Jesús ante Satanás fue en la cruz del Calvario. Ahí fue el triunfo de Jesús. Y en ese momento Jesús limita a Satanás, o sea, le quita algo de poder, hermano. De por sí los ángeles son seres que son mayores en fuerza y en poder que el hombre, pero Jesús le quita un poco de poder al diablo. No lo destruye. Hay creencias, hay grupos religiosos que creen que Jesús en ese momento destruyó definitivamente al diablo. Y no es así, hermano. Jesús lo limita, Jesús le quita poder a Satanás. Pero aún así, hermano, ¿cuánto poder tiene el diablo? ¿Cuánto poder tiene este ser espiritual, hermano? La Biblia nos habla del poder que tiene Satanás, hermano. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, el verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuánto poder tiene Satanás? Que dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Imagínate el poder que tiene. O sea, no hay que ignorar las maquinaciones del diablo. Son seres espirituales, son ángeles que son mayores en fuerza y en potencia que el ser humano. Y según la Biblia, el mundo entero, hermano, obviando los que estamos en Cristo, obviamente estamos en Cristo, pero el mundo entero, hermano, fiestas, parrandas, divorcios, todas esas cosas que se dan en el mundo, hermano, eso son de las maquinaciones del diablo, hermano. El mundo entero está bajo el maligno. Miren el poder que tiene Satanás. Y vemos en Apocalipsis capítulo 12, el verso 9, también nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Miren lo que hace ese ser, el cual engaña al mundo entero. Él no engaña a un parcito de personas, él engaña al mundo entero, hermano. Lo tiene engañado, lo tiene engatusado, hermano. Y la prédica anterior que me tocó dar, hermano, hablaba de un tema como el diablo ha engañado a muchos grupos religiosos. Y desde los púlpitos hay gente que enseña cosas antibíblicas y no se dan cuenta que están siendo influenciados por Satanás. Hermano, el diablo está así moviendo sus hilos y son títeres del diablo. Ven y dale 50, 20 dólares a Dios y Dios hoy va a sanar a tu mamá. Como si el don de Dios se comprara con dinero, hermano. Desde los púlpitos de muchas iglesias, Satanás tiene engañado al mundo entero. Miren el poder que tiene ese ser, hermano. Por eso es que no hay que ignorar las maquinaciones del diablo, hermano. Son seres astutos. Son más astutos que los hombres. Y tienen más poder que los seres humanos. Entonces no hay que ignorar sus maquinaciones, hermano. Miren el poder que tiene este ser, hermano. Y una de las cosas que muchos grupos religiosos hacen es tratar de desafiar a ese ser que tiene el mundo entero engañado, hermano, que son mayores en fuerza y en poder. ¿Cómo yo me voy a enfrentar de tú a tú con un ser así, hermano? No es posible.
Ya le decía, si ese encuentro se llegara a dar, hermano, pobre de nosotros. Son mayores en fuerza, mayores en poder, son más astutos que los seres humanos. Y una de las cosas que vemos en los grupos religiosos es que muchos desafían al diablo. Diablo mentiroso, te tengo pisado. Diablo, estás destruido. Y comienzan a hablar un montón de cosas de Satanás, hermano. Y la Biblia dice en Judas, capítulo 1, verso 9, pero cuando el arcángel Miguel, hermano, un arcángel, un principal, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Tú ves a mucha gente, diablo cochino, mentiroso. Ni el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Entonces vemos, hermanos, malas prácticas antibíblicas, que tenemos que tener cuidado en eso, de no practicar ese tipo de cosas, hermano. La Biblia no nos enseña que nosotros tenemos que estar en buen panameño rofeando al diablo. La Biblia no enseña eso por ningún lado, hermano. Al contrario, ni el arcángel Miguel, un principal del ejército de Dios, hermano, un principal del ejército, eso era un general, hermano. General contra general. Un querubín protector. Y él le dice que el Señor te reprenda. Ni él se atrevió a proferir juicio de maldición. Y tú ves a mucha gente, diablo mentiroso, te piso la cabeza, te hago esto, te hago lo otro, hermano. Tengan cuidado con eso, no hagan eso, hermano. No hagan eso. Hermano, segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 10 al 12, dice la palabra, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Miren lo que son estas personas. Está hablando de los seres humanos. El verso 11 dice, no, el verso 10, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. El verso 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, mucha gente, hay grupos religiosos, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionables, como los perros, los gatos que andan por ahí, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, hermano. Hermano, ni los ángeles se atrevieron a proferir juicio de maldición. Y los seres humanos, hermano, que son menores en fuerza y en potencia, sí se atreven, hermano. Muchas de esas personas, hermano, sin caer en el sensacionalismo, muchas de esas personas que andan haciendo guerra espiritual y te ato diablo, te piso, te hago, te machuco, muchas de esas personas hoy en día están en el mundo, se apartaron de Dios. Los que seguimos en el grupo religioso, los grupos religiosos, hermano, porque yo salí de ahí, los que seguimos esos grupos religiosos, nos damos cuenta, hermano, muchos se han apartado, esos que guerreaban y pisaban al diablo, están apartados. Muchos han quedado hasta mal de la cabeza. ¿Coincidencia? No se sabe. Pero andaban pisando al diablo, andaban haciéndole y deshaciéndole, hermano. Hay que tener cuidado con eso. El verso 11 es interesante de este pasaje. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, hermano. No entienden. Ellos no entienden nada de lo que hemos hablado. Ellos no entienden que el arcángel, que el querubín, que el serafín, ellos no entienden que son mayores en potencia. Ellos no entienden que la Biblia no aprueba que estemos rofeando a esas personas. Ellos no entienden eso. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, hermano. Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, hermano. No hagamos esa práctica, hermano. Desechemos esas cosas.
Zacarías capítulo 3, verso 2 también nos dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Jehová te reprenda. No tenemos que estar cogiendo lucha contra el diablo, hermano. ¿Cuál es la forma que enseña la Biblia para que nosotros resistamos al diablo? Vamos a verla a continuación, hermano. La forma no es pisándolo, la forma no es tratando de estar enfrentándome de tú a tú con él. Esa no es la forma. La Biblia enseña, hermano. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a desglosar este pasaje bastante corto, pero muy importante, hermano. Dice el someteos a Dios. Nos habla de obediencia, hermano. Nos habla de la obediencia. Y este es el primer paso para adquirir autoridad, pues a mayor obediencia, mayor nivel de autoridad. Solamente así podremos cumplir con el segundo mandato de este pasaje. Hermano, si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros obedecemos a Dios en su palabra, hermano, la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo. La única forma que vamos a poder resistir al diablo. Resistir al diablo es oponerse con fuerza a algo, resistir, combatir las pasiones, deseos, etcétera, oponerse a la acción o violencia de otra persona o situación, tolerar, aguantar, sufrir. Eso es resistir, hermano. Si el hermano Carlos está aquí y viene y hacemos esta fuerza que se hacen con la mano, una competencia, él hace fuerza y yo también hago fuerza. Yo resisto. O sea, eso es resistir, hermano. Los ataques de Satanás. Pero para resistir los ataques de Satanás yo tengo que ser obediente a Dios. Tengo que estar sometido a Dios. Si no estoy sometido a Dios, hermano, ahí estoy listo para la foto. Esa es una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios referente a Satanás. ¿Cómo lo resistimos, hermano? Sometiéndonos a Dios en obediencia a su palabra. Esa es la forma. La forma no es hablando mal de él, insultándolo, diciéndole como si eso no le hace nada, hermano, no hace ni cosquilla. Comentaba, hermano, anteriormente que esos mismos que dicen te ato, diablo, ya el diablo lo tiene manipulado, porque enseñan herejías destructoras, hermano, doctrinas de demonio, doctrinas que han sido concebidas en el pensamiento de Satanás, ellos las enseñan. Y después tú lo ves, te ato, diablo. ¿Qué te ato si ya el diablo te tiene manipulado hace rato y ni te has dado cuenta? Ni se dan cuenta que ya el diablo lo tiene manipulado y ellos están peleando que te ato, que te hago lo otro. No, hermano. La clave de resistir a Satanás es la obediencia a la palabra de Dios. Someteos a Dios, iglesia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dios lo bendiga.